Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto, como cada semana, estar nuevamente con ustedes en esta emisión de DH Noticias. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Esperamos sus críticas, opiniones y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en pantalla. A continuación, les presentamos un resumen de la información más relevante en materia de derechos humanos y aquellos asuntos que por su importancia son motivo de interés público. Comenzamos. DH Noticias. Ante los escenarios de violencia que se vive en el país y que también afectan a la Ciudad de México, especialistas se han pronunciado a favor de la construcción de cultura de paz, diálogo, tolerancia y respeto a los derechos humanos. En el marco de la celebración por el 20 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se llevó a cabo la entrega del primer Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Más adelante les daremos a conocer al ganador. En Morelos, del año 2000 a la fecha, 530 mujeres han sido asesinadas, por lo que organizaciones de la sociedad civil entregaron al Alto Comisionado de la ONU, a Amnistía Internacional y a dependencias federales un informe en el que exigen frenar la ola de feminicidios. En El Salvador, la organización civil Asociadas por lo Justo denunció que en este país centroamericano se comete un feminicidio cada 10 horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el cual se busca que los jueces no estereotipen a las mujeres que son víctimas de abuso y violencia por parte de sus parejas. La Red Interamericana de Refugios anunció la creación de un mecanismo de protección internacional para mujeres migrantes y defensores de derechos humanos en situación de riesgo y persecución en América Latina. Y les damos a conocer que este mes, en la edición impresa del suplemento DH, abordamos temas por demás polémicos como son el riesgo de confundir a las policías comunitarias y a los grupos de autodefensa con paramilitares o bandas del crimen organizado encubiertas. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan denunció que en la zona de la montaña de Guerrero, cientos de comunidades indígenas afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel no reciben atención de ninguna autoridad. Y en nuestro Vox Populi, les decimos qué piensan los capitalinos sobre protección civil y si consideran que estamos preparados para enfrentar desastres naturales como los de los últimos días. Con su muy peculiar estilo y alburera concepción del guacarrock, los integrantes de la 2 veces heroica Botellita de Jerez nos dicen qué son para ellos los derechos humanos. Ahora sí vamos directo a la información. Como ya les anticipábamos, ante el escenario de violencia que se vive en nuestro país, especialistas se pronunciaron por construir una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. La información con nuestro compañero Luis Linares. Durante la inauguración del Coloquio Internacional Construcción de una Cultura de Paz, Diálogos y Experiencias, la representante en México de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Nuria Sanz, afirmó que los atropellos a los derechos humanos de las personas originan violencia. Las violaciones de los derechos culturales provocan las peores tensiones, los peores conflictos de identidad y son una de las causas principales de la violencia en todas sus dimensiones. A su vez, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia consideró necesario construir caminos de paz que permitan el ejercicio de los derechos. Semanas recientes, también en la Ciudad de México hemos tenido una serie de conflictos que con una gran facilidad dejan ver pues cómo para la gente a veces pareciera que el camino más sencillo es precisamente el de ejercer la violencia. Resaltó que la Comisión de Derechos Humanos a su cargo ha construido acciones de resolución no violenta de conflictos. Y por último, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, destacó que los derechos no se podrán adquirir mientras no se tenga una sociedad justa y digna para todas y todos. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Y en tiempos turbulentos como los que se viven en México, es urgente enviar un mensaje sobre la necesidad de resolver los conflictos por la vía pacífica. De allí, la importancia del primer Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Vamos nuevamente con nuestro compañero Luis Linares, quien estuvo en la premiación.
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregó el Premio Iberoamericano en Derechos Humanos y Cultura de Paz a la luchadora social Myrna K. Cunningham por su trabajo en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua. En un emotivo mensaje, Myrna K. aceptó el reconocimiento en nombre de los indígenas y las mujeres de Iberoamérica y además se dijo hija de un proceso de paz. 26 años que han sido años de negociaciones para consolidar la paz, 26 años de negociaciones internas para comenzar a aceptarnos los que estamos enfrentados en una guerra, 26 años para construir nuestras propias instituciones, 26 años para entender que efectivamente la paz no se conquista solo con el cambio de una ley. Resaltó que este año se están cumpliendo 26 años del proceso de autonomía de los pueblos indígenas en Nicaragua. Las mujeres, igual que los pueblos indígenas, podemos decir, hemos sido los sectores más beligerantes en el sistema de Naciones Unidas. Hemos luchado para que los derechos humanos también nos incluyan a las mujeres. El ombudsman capitalino Luis González Plasencia y la directora del Centro Cultural de España, Ana Tomé, entregaron el Premio Iberoamericano en Derechos Humanos y Cultura de Paz a la luchadora social centroamericana. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Pero, ¿cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en nuestro país? En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Juan Geraldi, ubicado en Torreón, Coahuila, denunció que sus instalaciones fueron atacadas por un comando que robó 2 computadoras con información confidencial. Los integrantes de este centro exigieron a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila una investigación amplia y detallada. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que instruya la implementación de medidas cautelares para evitar nuevas agresiones. La Red Interamericana de Refugios RIRE anunció que creará un mecanismo de protección internacional para salvaguardar la integridad de mujeres migrantes y defensores de derechos humanos en situación de alto riesgo y persecución en América Latina. Este mecanismo deberá operar en los países que registran elevados índices de feminicidios, tráfico de armas y personas, pobreza extrema y donde los migrantes, en especial las mujeres y niñas, están en peligro por los ataques del crimen organizado. De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres en América Latina es muy común en contextos de conflicto armado, en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Esta red planteó que es urgente proteger a las migrantes que cruzan las fronteras México-Guatemala, Ecuador-Perú-Colombia, Brasil-Bolivia y la zona limítrofe de República Dominicana y Haití. La violencia hacia las mujeres no es un hecho aislado. Nuestro país no es la excepción. La organización de la sociedad civil denominada Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos entregó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional y a dependencias federales un informe en el que documenta omisiones del gobierno estatal para detener la ola de feminicidios. Denunció que del año 2000 a la fecha han sido asesinadas 530 mujeres, por lo que exigió que las autoridades locales y federales apliquen una alerta de violencia de género y se tomen medidas para impedir se sigan violando los derechos humanos de este sector. ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades responsables de impartir justicia para evitar que las mujeres que sufren violencia doméstica vuelvan a ser victimizadas? Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca que los jueces eviten estereotipos, no culpen a las mujeres de las situaciones de violencia que enfrentan y les garanticen el acceso a la justicia. De acuerdo con el máximo tribunal, un factor que provoca que las mujeres continúen al lado de sus agresores es que la violencia es intermitente y ocasional. En muchas ocasiones, la víctima depende económicamente de su pareja y no tiene redes de apoyo. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a la protección de los derechos humanos en la Ciudad de México? Nuestra compañera Griselda Pérez nos informa qué se dijo en el informe del jefe de gobierno del Distrito Federal sobre este tema. A 9 meses de asumir el cargo, el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera presentó su primer informe de gobierno. Durante su mensaje ante el Pleno de la Asamblea Legislativa e invitados especiales, resaltó los logros alcanzados por su administración en el rubro de los derechos humanos.
En esta capital social tenemos claro el objetivo de consolidar derechos humanos, libertades e igualdad sustantiva. Esto solamente se puede lograr a partir del respeto irrestricto a la pluralidad y a la diversidad de cada una de las expresiones de nuestra ciudad. Ante la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 13 gobernadores del país, señaló que un gobierno plural, abierto y progresista no actúa solo. En ese sentido, reiteró su compromiso con los derechos de las personas y reconoció el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Expreso mi reconocimiento al trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal bajo la conducción de su presidente y reitero, el compromiso de mi gobierno es avanzar, pero avanzar conjuntamente en la promoción y protección de los derechos humanos de sus habitantes. Señaló que uno de los objetivos de su gobierno es lograr la reforma política para la Ciudad de México. Con información de Luis Alberto Linares Cubillas, para DH Noticias, Griselda Pérez. En nuestra edición impresa del suplemento DH, abordamos temas de interés público que generan polémica. Nuestro compañero Abraham Cornejo tiene todos los detalles. Este mes en el suplemento de H Milenio preparamos para nuestros lectores un reportaje que explica los riesgos de confundir a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, así como un mapa de las regiones en donde se han detectado estos grupos. ¿De qué trata la reforma política para la Ciudad de México? Conoce la propuesta que entregó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al Consejo Rector del Pacto por México. Por otra parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos sentenció al Estado mexicano por las acciones y omisiones que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país. Drogas y derechos humanos. Descubre la unión de estos dos temas y las conclusiones que arrojó un foro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recuerda que lo pueden encontrar el primer lunes de cada mes dentro del periódico Milenio Diario, o bien consulten la versión electrónica en www.cdhdf.org.mx. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. La urgente necesidad de apoyo para los afectados de los fenómenos hidrometeorológicos ha generado una amplia red de solidaridad. Pero no todas las comunidades que sufren los efectos de los huracanes Ingrid y Manuel están recibiendo la atención necesaria. Eli Almanza tiene toda la información sobre esta tragedia humanitaria. En la montaña de Guerrero, cientos de comunidades indígenas permanecen incomunicadas por los daños que dejaron las tormentas de los últimos días. Ante ello, el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan denunció que las y los damnificados de la zona han sido invisibilizados, ya que no se han adoptado acciones gubernamentales para atender los estragos ocasionados por los fenómenos climatológicos. Las comunidades Nasabi y Mepá están inaccesibles y abandonadas. En Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, se han reportado accidentes y muertes de menores y adultos a causa del desgajamiento del cerro donde se encuentra asentada la comunidad. En Moyotepec y el Tejocote, del municipio de Malinaltepec, las autoridades comunitarias han reportado más de 10 muertes. En Tilapa y su anexo El Salto, se han registrado hundimientos y daños a centenares de viviendas. Aún no existe un recuento de los daños de la zona, porque además de que no se han precisado los fallecimientos y accidentes, al perderse las cosechas, la mayoría de las comunidades de la región enfrentarán en el futuro inmediato una preocupante escasez de alimentos. Tlachinolan resalta que es la población de extrema pobreza en quien recae las peores consecuencias de los desastres naturales, y hoy las y los integrantes de estas comunidades son las y los más olvidados. Por ello, hizo un llamado para que se tomen medidas emergentes para atender la situación de las personas damnificadas de la montaña, como se ha hecho con otras zonas del estado, y exige que se incorporen mecanismos de transparencia en la entrega de los fondos extraordinarios con el fin de evitar el desvío de los recursos. Para DH Noticias, informó Eli Almanza. Los habitantes de la Ciudad de México nos caracterizamos por una actitud solidaria con quienes sufren los efectos de los desastres naturales. Francisca Arrieta nos dice cómo podemos ayudar a quienes enfrentan una situación de emergencia por los huracanes Ingrid y Manuel.
Con el objetivo de ayudar a las miles de personas que han resultado afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel por territorio mexicano, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estableció un centro de acopio en las instalaciones de este organismo. Se reciben alimentos, artículos de limpieza y productos para la higiene personal, tales como atún en lata abre fácil o bolsa, sardinas y chiles en lata abre fácil, frijol, arroz, lenteja y sopa de pasta en bolsa, consomé de pollo o polvo en cubos, verduras en lata abre fácil o Tetra Pak, sal en bolsa o en bote, mayonesa, además de aceite para cocinar de 1 litro, café soluble, azúcar, mermelada, chocolate en polvo o en tableta, galletas saladas o dulces y leche en polvo. Así también jabón en polvo de 1 kilogramo, cloro y pino de 1 litro, escobas, cepillos, jaladores, jergas, franelas y cubetas, papel sanitario de 4 rollos, toallas femeninas, pañales para bebé, pasta y cepillos dentales, shampoo, jabón de tocador y rastrillos. Las aportaciones solicitadas se pueden hacer llegar de lunes a domingo en un horario de 9 a 18 horas, en Avenida Universidad, 1449, Colonia Florida, pueblo de Axotla, a unos pasos de la estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Por el momento no es necesaria la donación de agua embotellada, ropa ni medicamentos. Para DH Noticias, Francisca Arrieta. Nuestra compañera Mónica Salguero salió a las calles a preguntar a los capitalinos su opinión sobre si estamos o no preparados para enfrentar un desastre natural. Vamos a nuestro Vox Populi. La verdad, la ciudadanía no estamos preparados, ni las autoridades se han preocupado por esa situación. No, yo creo que no. O sea, la muestra es actualmente lo que se vivió en Guerrero. Mucha gente dice que, por ejemplo, no les alertaron en tiempo y en forma sobre lo que se les venía, ¿no? Y eso provocó que pues muchos desastres, entre ellos las pérdidas de vida. No, creo que nos hace falta mucha cultura en cuanto a la ayuda y cómo poder prevenir todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, ante esos fenómenos, pues uno trata de estar preparado, ¿no? Pero no saben la magnitud. Definitivamente no. Pienso que no existen las políticas adecuadas, ni siquiera el personal. La verdad no creo que estemos preparados para esto ni algo peor. Funcionaron, pero no de la manera adecuada ni en el tiempo que debieron de haber hecho, ¿sí? Muchas veces las alertas funcionan, pero las autoridades no. No, yo creo que no funcionaron o no llegaron, no sé si no llegaron a tiempo a todas las comunidades a las que tenía que llegar, ¿no? Porque pues tan es así que desaparecieron caminos, vialidades. Sí, se hizo la difusión, pero no todas las personas llegaron a enterar porque hay difícil acceso a la información. Mira, yo creo que en realidad funcionaron, pero no al grado que deberían de hacerlo. Y aquí yo creo que hay muchos factores que se cruzan, en donde tiene que ver tanto el modo en cómo se emiten las alertas o qué tan preparada está la ciudadanía. La verdad no creo que fueron adecuadas si no hubieran evacuado, ¿no? La verdad es que no creo que hayan funcionado de algo. No, digo, visto está que no, eso no sirve y creo que el gobierno está más metido en solucionar otro tipo de cosas que este tipo de asuntos, ¿no? Desde que empiezan, tal vez midiendo la magnitud del problema y alertando adecuadamente, tal vez contratando o formando brigadas que se encarguen de llegar hasta las comunidades donde se va a enfrentar el problema y poder hacer algo al respecto. Yo creo que se les debería de informar a las personas todas las medidas, ¿no?, de precaución, qué es lo que pueden hacer, dónde se pueden resguardar y que hubiera más personas que estuvieran preparadas para atender a cada una de las personas en esas situaciones que se encuentren. Pues concientizar a toda la población, pero desde el gobierno hasta las autoridades que correspondan, desde luego. La televisión es un medio de comunicación que no se utiliza adecuadamente porque se enfocan a ciertos acontecimientos y no tanto a lo que realmente está pasando en el país. Debería haber instituciones, enfocadas totalmente a solo informar y evacuarlas desde antes. Realmente no se puede construir una zona que tiene peligros, ¿no? Entonces yo creo que ahí va más enfocado el gobierno en dónde construye las casas. Creo que va más por ahí la cosa.
Y esta semana en Agenda DH les recomendamos la lectura de un manual imprescindible, Los Derechos Humanos, la ley más ambiciosa, del Dr. Luis de la Barreda. Se trata del primer libro en la materia, publicado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Estamos ante una publicación apta para todo tipo de lectores, escrita con un lenguaje accesible que contribuirá a despejar dudas sobre cuestiones legales, pero también pone en la mesa los pendientes que nuestro país enfrenta en materia de derechos humanos. También los invitamos a participar en el tercer Foro Patrimonio Cultural en la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, planteles Xochimilco e Iztapalapa. A quienes requieran más información, los invitamos a comunicarse con las instituciones organizadoras a través del correo foropci@consejopueblos.com. Y a quienes forman parte de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, colegios y asociaciones de profesionales y público en general, les recordamos que el 30 de septiembre vence el plazo para postular a las o los candidatos al reconocimiento en Derechos Humanos Ponciano Arriaga 2013. Los aspirantes deben contar con una destacada trayectoria en la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Más información en www.cdhdf.org.mx. Y en la entrevista, los integrantes de la 2 veces heroica Botellita de Jerez nos dice que es para ellos los derechos humanos. Vamos con nuestro compañero Abraham Cornejo y los creadores de la abuelita de Batman, que si de algo saben cuando de alzar la voz se trata, es armarla de tos. Ellos son la 2 veces heroica Botellita de Jerez, quienes en entrevista nos comentaron cómo perciben los derechos humanos. El espacio vital mínimo intelectual y de salud física y bienestar que cada persona tiene en el planeta. Entonces pareciera que los que no tienen nada no tienen derecho a nada. Rafael González y Santiago Ojeda también nos dejaron claro su punto de vista en este tema. De los abusos del poder, lo que tenemos son los derechos humanos y es importante que existan. Derechos humanos es algo que nos da cierta libertad para vivir en esta sociedad. Niña de mis ojos. Francisco Barrios, conocido popularmente como el Mastuerzo, nos confesó su sentir crítico frente a los derechos humanos. Parece como una especie de adorno los derechos humanos en México y en el mundo, ¿no? Es decir, cuando en realidad hay tantas y tantas violaciones cotidianas a ellos, ¿no? Sin embargo, a diferencia de voces críticas de diversos sectores de la sociedad, el Mastuerzo considera de los defensores de derechos humanos lo siguiente. Miro a los compas de derechos humanos y digo, gente re bien intencionada. Pasarán a la historia por ser gente que intenta hacer algo chipocludo para la humanidad. Actualmente la banda se encuentra en su gira Luna Misteriosa y en el recuerdo de los seguidores botellescos quedan rolas como Alármala de Tos, Charrock and Roll, El Guacarrock del Santo, Niña de mis ojos, Luna Misteriosa, entre otras. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a que nos acompañen como cada semana en www.cdhdf.org.mx. No olviden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hasta la próxima emisión de DH Noticias. Gracias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.